oye, para un escritor que se abra una cuenta que diga, tengo que estar bailando en TikTok y conseguir 1 millón de seguidores para vender mi libro. No, no es necesario. El escritor que quiere publicar y olvidarse, Ujú. termino el manuscrito y me olvido, o sea, estás en extinción, Sí. totalmente. No se escribe nada nuevo ya nunca. O sea, es decir, lo que tú hayas escrito, ya ha escrito otra persona antes, y si no es así, vendrá de Grecia de cómo se hacía el teatro, y si no, vendrá de otra cosa. Hoy tenemos en el canal a Guillermo Bautista Bohillos. Estudiaste en Calatayud y seguiste formándote en Zaragoza, te especializas en diseño, producción y realización audiovisual y empiezas a desarrollar tu parte creativa, digamos, realizando cortometrajes, más relacionado con el cine. Después das un giro y en 2021 publicas tu primera novela, El despertar de la luna. Primero que nada quiero darte las gracias por estar aquí, Guillermo, y nada, yo encantado de tenerte en el canal. Hola Alberto, ¿qué tal? Un placer estar por aquí contigo. Es un canal que llevo viendo muchos años y es una oportunidad para mí increíble poder estar por aquí comentando un poquito. Muchas gracias, Guillermo. Cuéntanos, ¿cómo empiezas con el tema audiovisual? ¿Qué es lo que te llama de este mundo del cine para meterte de cabeza a ello? Bueno, yo creo que el mundo del cine siempre ha sido algo que me ha apasionado, ¿no? Yo creo que al final es contar historias también y es algo que a mí desde pequeño es como mi pasión, es decir, vamos al cine, ¿no? El momento de ir al cine ya iba vinculado un poco por ahí. Más adelante, cuando fui haciéndome un poco mayor, yo estudié primero diseño gráfico, hice un medio de diseño gráfico, porque en ese año justo no, aquí en mi ciudad no había para hacer audiovisuales, ese año lo quitaron. Entonces no lo pude hacer. Y años más tarde dije, venga, me pongo con ello y fue un poco por esa razón, por el gusto por el cine, que dije, wow, yo quiero ver cómo se hace esto un poco por dentro, ¿no? Es decir, cómo es el desarrollo de la película en este caso. También es verdad que en audiovisuales se hacen muchas otras cosas, se hace televisión, se hace radio, se hacen muchas más, pero a mí me interesa mucho el mundo cinematográfico, ¿no? Que yo creo que es el que más me llamaba la atención. Cuéntanos un poco de esta época y de los cortometrajes que realizaste. Sí, sí, claro. Pues yo, independientemente, antes de ponerme a estudiar, cuando tenía 16 años, Ujú, estábamos en cuarto de la ESO, ya desarrollamos un cortometraje de zombies. ujú. La temática ahí que se nos ocurrió. Y oye, el resultado estamos hablando de unos chavales de 16 años tal, no está nada mal, está en YouTube, se puede encontrar. ¿Cómo se llama? Si alguien tiene curiosidad por echarle un Se vistazo. llama Resurrection. Ok. Sí, 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 está por ahí. Que, ojo, cogió 12.000, 13.000 visitas Ujú. ahí de un corto tal. Y bueno, ese fue el primer acercamiento que hicimos, pero con mucha pasión y con mucha alegría. Y luego ya, pues claro, después de estar realizando estos estudios y demás, ya fuimos con un cortometraje llamado Libre, también producido por nosotros. Al final sigue siendo amateur, porque aunque hayas estudiado tus medios, pues no Ujú. son muy, muy grandes, ¿no? Entonces, con ese cortometraje pretendíamos llegar al festival Be Free, que es un festival que se hacía aquí en Zaragoza relacionado con la violencia de género y demás, y conseguimos presentarlo y quedamos finalistas, que no estuvo mal, no ganamos, pero quedamos finalistas. Muy bien. Y así a nivel personal, eso es lo que más hemos trabajado. Luego, por suerte, pues durante mis prácticas y trabajos que he ido realizando, pues he trabajado en otros proyectos que no son míos, pero pues como ayudante de producción y demás, que han ido bastante bien. El último de ellos, La Bordeta, un hombre sin más, galardonado con un premio Goya. Ojo. Sí, de pronto. Sí, 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 de Gaizka Urresti. Mm. Entonces, bueno, ese ha sido un poco el acercamiento. Primero trabajé, digamos, varios cortometrajes o acercamientos varios por mi cuenta, por eso, ¿no? Por esta pasión de querer ver cómo lo contamos. Y luego ya, pues con otras productoras más grandes que ya trabajan en el sector, pues he podido trabajar en 2 o 3 producciones más o menos grandes de aquí de la zona y eso es un poco lo que he hecho. Luego algún videoclip musical también, pero siempre dándole ese toque cinematográfico, ¿no? Yo hago un videoclip musical contando algo. Contamos pues Ajá. de una persona que se encuentra un demonio y entonces tal, y todo eso se cuenta en el videoclip. Fíjate que es que me parece súper curioso y creo que ya lo comentamos porque tú me entrevistaste también para un podcast que tienes en Instagram y que ahora
me parece que lo has pasado a Booksmasters, hablaremos de ello después. Y yo empiezo de forma muy similar, porque yo empecé haciendo cortometrajes también con mis amigos y demás. Y entonces me parece muy curioso que los dos hayamos empezado un poco con esta pasión por el cine, ¿no? Y Y tanto. no sé qué es, quiero ver si coincidimos ahí, ¿qué es lo que te hace pasarte o hacer esa transición de estos cortometrajes o estar enfocado más al cine a escribir? Bueno, yo realmente, a mí me gusta mucho hacer el tema del guión. Me gusta hacer guiones para los cortos, como tú harías también, pues Ujú, de qué corto vamos a hacer, lo guionizas, tal, con toda la ilusión. Y también es verdad que yo siempre he sido buen lector, o sea, es decir, me viene de mi madre lee de toda la vida y yo pues también leía mucho, me gustaba el mundo de la literatura y no me era desconocido. Entonces fue un poco un salto natural de decir, vale, yo quiero hacer una historia, a lo mejor que tenga ciencia ficción, yo sé que no la voy a poder hacer. Hoy por hoy no tengo los medios, ¿no? Yo creo que ujú, fue en realidad la esencia fue un tema casi económico. Es ujú, decir, Buah, quiero contar esta historia o quiero hacer esto que se me ha ocurrido, pero producir esto, obviamente, para cine es mucho dinero, como es normal, muchos efectos, muchas cosas. ujú. Entonces fue como, bueno, voy a probar este medio que llevo tantos años consumiendo y voy a ver qué tal se me vaya y se me abrió un mundo nuevo. Entonces fue un Claro. poco por eso. Yo coincido porque fue muy parecido, de hecho, lo que me pasó a mí, es decir, es que para escribir no necesito nada más allá de mi imaginación, ¿no? Solo necesito el papel en blanco, y empezar a inventar esa historia que quiero contar, ¿no? No tienes limitaciones. En el momento tienes que trabajar con otras personas y tienes que crear un proyecto audiovisual, necesitas evidentemente de un presupuesto o bueno, puedes hacer cosas amateur, pero es muy difícil llegar a realizar una producción de calidad, sobre todo si quieres hablar de temas que necesitan de efectos especiales, etcétera. Es muy complicado. Exacto, o sea, con el libro tú haces el casting, haces el vestuario, haces los decorados, haces todo. Y yo creo que eso es una Correcto. oportunidad increíble, ¿no? Para nosotros. ¿Cuáles son tus mayores referentes en el cine? Buah, pues la verdad es que últimamente, o sea, yo obviamente Kubrick fue uno de los grandes que a mí siempre me ha gustado, pero últimamente voy probando cosas nuevas, me gusta la gente que va innovando. ¿Vale? A ver, yo soy muy fanático de Bayona, me encanta todo el trabajo que ha hecho, pero como te digo, me gusta sobre todo personas que tienen algo nuevo, pues como pasó, por ejemplo, con la película del Hoyo, producción española. Intento buscar esas piezas y mirar pues quién la ha dirigido, sobre todo la fotografía, me interesa mucho la dirección de foto Ujú, eh, y demás. Entonces, sobre todo voy buscando esos nuevos talentos y es verdad que últimamente me gusta mucho consumir cine español, que no es un género en sí, ujú, es simplemente una producción, pero me gusta consumirlo porque veo que se están haciendo cosas muy interesantes y muy potentes que antes a lo mejor no se desarrollaban tanto. O sea, antes yo creo que se hacía mucho pues comedias, un poquito por ahí, y ahora tenemos unas películas de terror muy buenas ujú. y, por ejemplo, se están haciendo mucho thriller, mucho misterio por ahí, se está tirando bastantes muy buenas películas. Entonces, bueno, como te digo, referentes sí que tengo, pues Bayona me parece muy potente. Luego también, por supuesto, Gaizka Urresti, porque he tenido la oportunidad de trabajar con él y es una excelente persona y es un productor y director que actualmente tenemos en España y en Zaragoza, eh, que creo que es muy potente y ha trabajado en producciones muy grandes. Y, y bueno, pues luego ya pues a nivel de acting o de dirección de fotografía, pues hay más gente. Pero principalmente eso, yo me apoyo mucho en el producto nacional porque creo que hay potencia, creo que hay mucho arte por aquí, vamos. Y si hablamos de otros productos audiovisuales que no sean películas o cortometrajes, estoy hablando, por ejemplo, de videojuegos o incluso que no sean, puede ser un manga, un cómic. No sé si te gustan estos otros medios o los consumes habitualmente. Mm. Bueno, yo la verdad es que no he sido muy consumidor de manga y demás. Ujú, No, sí que es verdad que de pequeño me leí 13 o 14 tomos de Naruto, que creo que es el ujú, más estándar, pero no he profundizado mucho más allá. Es verdad que sí que he jugado videojuegos. O sea, me ha encantado desde pequeño y con mis amigos jugar a videojuegos. He jugado
a toda clase, he jugado muchos shooters, Call of Duty y tal. Luego he jugado también, por supuesto, el Minecraft, al Dota 2, a un montón de videojuegos. O sea que también he cogido muchas referencias porque eh, muchas veces cuando creamos allí mundos, bueno, para quien no haya jugado a Minecraft, es un juego de cubos en el cual, pues bueno, puedes construir cosas y demás. Y nos gustaba, pues, por ejemplo, creábamos un mundo y creamos unas construcciones y unas cosas y la historia que llevaba detrás esas construcciones, ¿no? Ujú, Entonces, eso ha sido una gran inspiración. O sea, gran parte de cosas que aparecen en el despertar de la luna ujú. están basadas en un mundo que teníamos de Minecraft con unos muros y unas cosas y tal, y se empezó a gestar allí. O sea Ujú. que sí que influye, yo creo que sí. Interesante. Y hablemos ya de El despertar de la luna. Me estás dando ahí alguna pinceladita. Me gustaría preguntarte de dónde sale la idea. Bueno, pues la idea yo creo que en realidad es un refrito de estas referencias, ¿no? Yo creo que no hay un punto exacto del que surja, pero sí que, pues yo creo que tiene muchas referencias cinematográficas, Ujú, eh, pues de películas, podríamos decir, tipo Juegos del Hambre, Corredor del Laberinto, Los 100, que son, bueno, pues referencias que a mí me han gustado mucho. Y luego también, pues eso, ¿no? Un poco el mundo creativo de, ya sea a través de los videojuegos, de otros libros también, porque ujú, de otros libros que he leído, leí 20 hace muchos años ya. Fue de los primeros libros así que leí como adolescente y tiene también esta un poco una temática del estilo. ujú, Y entonces son, pues yo creo que todas esas referencias que me hicieron dar el salto. También es verdad que la historia en un principio era un poquito bastante distinta a lo que lo es hoy por hoy, porque, bueno, era lo típico, ¿no? Era mi primer escrito, pues me puse sin ningún conocimiento, ala, a escribir, como yo ujú. creo que nos ha pasado a todos, Sí. y en unas primeras ocasiones de, venga, me pongo y a ver qué pasa. ¿Y qué pasa? Pues que te bloqueas. Ujú, Porque en muchas ocasiones, pues efectivamente, no has planificado o no tienes ninguna noción y te bloqueas. A mí me vino bien porque el ordenador se me cayó, se me rompió el disco duro y perdí este trabajo, eran 50 o 60 páginas. Y a partir de ahí ya, digamos que estructuré, cuando tuve un disco nuevo, estructuré y cambió mucho la historia. ujú. Entonces me sirvió un poco también para poder terminarla. Así que bueno, que me enrollo mucho. Esas son las referencias No, de no. dónde viene la historia. Para eso te hago las preguntas para que te enrolles y nos contestes. Fíjate que yo tenía aquí 3 referencias apuntadas para preguntarte si habían tenido algo que ver y me has mencionado ya 2 de ellas sin preguntarte yo. Ok, Porque yo tenía los Juegos del Hambre, tenía el Corredor del Laberinto, me ha recordado bastante a estas 2 y también tengo aquí el Ataque a los Titanes por el tema de las murallas, aunque también lo vemos en alguna de estas otras, pero no sé si ha tenido algo de influencia ahí también. pues mira, tío, me lo han mencionado bastantes veces y yo nunca he consumido. Ya te digo, es que todo Ujú. lo que es anime y manga y tal, nunca lo he consumido y lo quiero hacer porque me lo han dicho hasta en firmas, decir, esto es como Ataque de los Titanes, tal. Y yo Mm. decía, oye, lo tengo que ver porque claro, seguro que me va a encantar. Sí. Sí, sí, bueno, esas tres referencias, por supuesto, Ujú, están muy presentes. Es cierto que en el momento en que yo inicio la historia, probablemente, o sea, ni las había consumido, porque ya te digo que ujú, viene de un videojuego, vamos, en el 2013 o tal. ujú, O sea, que mira tú. Eh, pero sí que, claro, luego ya cuando lo has ido consumiendo, pues seguro que algo en el subconsciente ujú. se te va quedando y luego lo vas plasmando. Yo estoy a tope con coger esas referencias de lo que nos gusta y hacer nuestra versión. Ujú. Sí, además, yo creo que está bien ser honesto, ¿no? Y decir, pues mira, a mí, yo me he influenciado de esto otro. No sé si conoces esta polémica que hubo en su día con los Juegos del Hambre Ujú. y las películas japonesas Battle Royale, porque es que, bueno, de hecho, los juegos tipo Fortnite y todo este tipo de juegos se llaman Battle Royale porque Sí. son estas películas casi las que definen este género. Y todo empieza con esta película de este mismo nombre, japonesa, que, bueno, no deja de ser un grupo de adolescentes que sueltan, me parece que es en una isla y tienen que sobrevivir, matarse un poco entre ellos. Básicamente, cuando salió los Juegos del Hambre, yo había visto esta otra película japonesa y, bueno, mi cabeza se fue inmediatamente a Battle Royale y lo estuve buscando y demás. Y sí que hay mucha polémica, encuentras en Reddit, en sitios así, porque hay cosas que son bastante plagio descarado. Y no sé si la autora, me parece que es Susan Collins,
¿verdad? La de Juegos del Sí, Hambre. No sé si ha reconocido nunca esta referencia o no. Entonces había un poquito ahí de polémica. Yo creo que no cuesta nada claro, decir, oye, pues sí, me inspiré en esto, aunque puede ser que la mujer, pues bueno, tuviese la misma idea exactamente y no claro. hubiese nunca consumido el otro producto, ¿no? Pero es curioso, había ahí una... A ver, sí, yo creo, o sea, hay que reconocer las cosas. A mí me parece que al final, o sea, quiero decir, ¿qué libro? Yo siempre digo, ¿tú qué libro has leído este año que sea 100% original, que no recicle una trama, que no recicle un tipo de patrón que todos conocemos, que los patrones están ahí porque funcionan, si Claro, no estarían ahí. el viaje del Eh, héroe, sin ir más lejos, que es uno de claro, los patrones más mundialmente utilizados desde, vamos, desde la antigüedad. y lo Y seguimos disfrutando. correcto. Entonces, yo creo que, a ver, sí que hay que, obviamente no vas a plagiar, o sea, Ujú, tampoco hay que coger, yo cojo, leo un libro de tuyo y digo, ujú. venga, cambio el nombre de los personajes y Y ya ya está. está hecho el libro. No, hombre, eso no es. Pero yo Ujú, perfectamente, o tú, o quien sea, pues leo tu libro y a lo mejor en mi cabeza se queda un recurso que tú utilizas para crear las magias y digo, ujú, hostia, qué chulo esto, tal. Y luego lo aplicas a tu historia y si alguien lo quiere hacer conmigo, si surge, a mí no me importa. Quiero decir, es lo que digo, dentro de que no sea un plagio, a ujú, mí me parece que no se escribe nada nuevo ya nunca. O sea, es decir, lo que tú hayas escrito, ya ha escrito otra persona antes, y si no es así, vendrá de Grecia de cómo se hacía el teatro, y si no, vendrá de otra cosa. ujú. Entonces, siempre, yo creo que, como tú dices, ¿no? O sea, hay que hacerse un poco amigo de esas referencias, saber que están ahí, y decir, oye, yo aporto mi propia versión, o estoy haciendo mi propia historia, y con mis inspiraciones, y ya está. No sé tú cómo lo ves esto. El Anaquel Perdido, el videopodcast para escritores y lectores exigentes. Sí, sí, además yo creo que es necesario y que precisamente la riqueza y lo que hace diferente a una obra de otra es que cada persona es única en el sentido de que ha tenido referencias diferentes y aunque tenga las mismas referencias que otra persona, le han afectado de forma diferente. Entonces, esa interpretación que uno hace de todo de lo que ha ido bebiendo, todos esos libros, todo ese cine, todas esas películas, acaban desembocando en esa obra que yo creo que al final, si tiene algo de único, es precisamente por esto, por la interpretación que hacemos de otras referencias. Pero todos los maestros tenían a la vez a su maestro. Entonces, realmente yo creo que es ley de vida y que intentar decir o aparentar que no, que es originalidad 100% es un poco absurdo, porque todos tenemos nuestras referencias y todos nos inspiramos de otras obras que hemos leído o consumido anteriormente. Claro, claro. Y yo creo que es algo que además duele mucho a los escritores esto. O Ujú, sea, es un dolor muy grande. Es decir, tengo que buscar la obra más original, tengo que crear algo muy, 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 muy original, cuando en muchas ocasiones la originalidad está en tu forma de contar. O sea, es decir, ujú. si yo cogemos a Alberto y yo y nos dan el mismo patrón, nos dicen, oye, estos son los personajes, esta es la historia, él la contará de una manera, yo la contaré de Claro, otra. va a ser Uno más diferente. extensa, otro menos, él hará una trama de... Cada uno llevaremos nuestro Ujú, rumbo. Entonces yo creo que ahí está el punto, ¿no? Porque creo que es algo que machaca mucho, a los autores y no sé si noveles o a todos los niveles, ujú, pero sí que machaca la originalidad y tal. ujú. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿De qué va El despertar de la luna? ¿Cómo le contarías de qué trata la historia a un posible lector? Bueno, yo creo que en realidad de lo que trata la historia es del crecimiento de una persona, Ujú, de descubrir el mundo que le rodea y adaptarse o morir. O sea, yo creo que este es el tema, ¿no? Luego el envoltorio, pues bueno, sí que podríamos contar que sucede en un mundo en el que las personas viven encerradas en unas colonias que son, pues bueno, unos centros de vida, digamos, como un campamento militar para que se lo puedan asemejar más o menos en la cabeza. Y bueno, pues obviamente hay unos muros muy grandes que les protegen de lo que hay en el exterior, porque hasta ahora el exterior es una zona salvaje, una zona de bestias un poco desconocidas. Entonces, pues hay que tener cuidado con lo que hay fuera. ujú, Realmente, pues en este mundo lo que sucede es que la protagonista pierde a su padre en un ataque de estas seres que hay fuera hacia el interior de la colonia, ¿no? Suele haber ataques, pues hay esa rama tan militar dentro de las colonias y, y entonces pierde a su padre. Entonces ella en ese momento
decide que ese es el camino que tiene que tomar, ¿no? Ser la abanderada de, oye, yo esto no lo voy a dejar así. Esto lleva castigando mucho tiempo a la colonia, porque al final unos están sobreviviendo, otros están tal vez echando a gente que está en su territorio, y es una cuestión de a ver quién sobrevive, ¿no? Entonces ella decide dar el paso y enfrentar todo lo que tenga que enfrentar para, pues, ver por qué murió su padre e intentar frenar o pelear, ¿no? Con esta circunstancia que está sufriendo. Entonces ese es el viaje que tiene que hacer Alexia, que es la protagonista. Ujú. Y ahora que hablas de la protagonista, ¿de dónde sacas la idea para los personajes? ¿Te has basado en gente real, en personajes ficticios o simplemente has tirado de imaginación? Y también te quería preguntar concretamente por esta bestia que tiene mucha importancia en el libro también, porque también a mí me ha recordado a otro animal de otra novela y no sé si esto es solo cosa mía o si vienen por ahí los tiros. Ahora cuéntame un poquito sobre esto. Sí. Bueno, los personajes realmente, yo siempre digo que son ficticios, o sea, es decir, Ujú. no son personas reales, la gente de mi entorno puede estar más o menos tranquila, pero sí que, bueno, pues supongo que tienen todo influencia y también, pues supongo que una parte mía, ¿no? O sea, hay gente que la ha leído que me conoce mucho y dice: "Ah, es que aquí este personaje en realidad se parece a ti en esto y este otro en lo otro". Entonces, y yo creo que eso lo dejamos sin querer, nuestra Sí. forma de hacer las cosas o nuestra forma de pensar o lo que sea. Más allá de eso, pues bueno, yo sí que cuando creaba los personajes, normalmente tenía algún actor o actriz en mente muchas veces, sin querer, ¿eh? Ujú. Por referencias que has visto en diferentes pelis o en diferentes cosas, y yo decía: "Buah, esta persona me la imagino así, me la imagino andando por la colonia así". Y entonces, bueno, en realidad los personajes son ficticios totalmente, Ujú. pero sí que vienen de la imagen que yo tengo en la cabeza son muchas veces de actores y actrices. Y en cuanto a la bestia que comentabas, ¿no? Que es un personaje muy importante y Ujú. representa cosas muy importantes, yo creo que dentro del mundo. Pues bueno, para mí tiene inspiración. Estéticamente, para mí, se parecía a mi gato. Ujú. Porque en serio, o sea, era como, guau, yo tengo gatos y perros y Ujú. y me encanta. Y la verdad es que estéticamente me recordaba un poco bueno, a mi gata, que se llama Perla. Y y me venía un poco por ahí, pero sí que, bueno, el personaje fuerte yo creo que es probablemente, no sé si es la referencia que tú tengas, puede ser que la Puede encajemos. ser que no, ¿eh? Me acaba de venir, que es una de las películas, novelas que más me ha influenciado en mi juventud, que probablemente es Aslan, de las Pues Crónicas de Narnia. fíjate que yo no estoy pensando en eso. No. Fíjate que a mí me ha recordado a Graograman de La historia interminable, que es un león, no sé si lo has leído o si lo recuerdas. Graograman es un león que aparece, bueno, aparece en una parte de la novela y Bastian, digamos que lo conoce, y el león le cuenta, Bastian es inmune por el amuleto este que lleva y tal, pero todo lo que hay alrededor de este león muere. Entonces es como una maldición y a la vez es una metáfora casi de la vida y de la muerte, porque el león lo único que hace es pasarse el día trotando por una selva que va muriendo a su paso. Y todo lo que él toca, bueno, se convierte en polvo y acaba convirtiéndose en un desierto de colores que además mutan de color con su pelaje también, ¿no? El pelaje va adaptándose a estos colores. Y me parece una metáfora chulísima porque Graograman por las noches muere cada noche. Él dice que muere, aunque parece que está durmiendo, se petrifica. Ujú. Y entonces la selva vuelve a nacer. Y es un ciclo que se repite todos los días. Él, por el día, digamos que sin quererlo, destruye todo lo que toca. Después duerme o muere, como dice él. Vuelve a crecer esa vida y por la noche, o sea, por la mañana, cuando él despierta, vuelve a empezar a destruir todo lo que le rodea. Y aquí Michael Ende no nos dice muy bien ni por qué está este personaje ahí, ni. Entonces yo creo que de pequeñito te quedas mucho con el impacto visual sin acabar de entender mucho esta metáfora
Y cuando relees la novela más mayor te das cuenta de que es una metáfora de la vida y la muerte, del ciclo interminable, ¿no? La mutabilidad de las cosas, cómo todo se transforma. Es un personaje que a mí me gusta mucho. Y yo creo que es lo que hablábamos antes. Fíjate que no te has inspirado en ese personaje y por las influencias que yo mismo tengo, a mí me ha recordado a ese personaje. Entonces, las Sí. interpretaciones son infinitas y cada uno aquí va a sacar y a barrer para casa, ¿no? Claro, fíjate, me encanta este personaje que mencionas Mm, y, ostras, sí que veo cosas en común. Ya te digo, ya hemos encontrado un par de referencias mías para este personaje. Yo creo que sí, ¿no? Que al final, a ver, es un personaje que hace un poco el papel del mentor un poquito, mm, pero bueno, en realidad es un personaje yo creo que bastante misterioso en mm, el aspecto de que representa más que él mismo. O sea, él mm, está ahí como para dar un mensaje y es un catalizador en la historia, es un personaje que aporta pues valores, aporta un pensamiento. Tampoco quiero desvelar todo el libro, claro. pero, pero sí que yo creo que es muy representativo, ¿no? De lo que tú dices. Pues en Mm, este caso, como ese representaba la vida y la muerte, pues puede representar la naturaleza, puede representar todo el daño que se le puede hacer o no a un entorno, mm, em, o lo que él opina sobre lo que se está haciendo, sobre la guerra que se está librando en el libro. También es una ayuda muy grande para las emociones de la protagonista, que de momento pues, se encuentra muy confundida, se encuentra muy perdida y es un poco, no sé, es una ayuda casi, no divina, pero sí mm, muy inspiracional para ella. Y yo creo que sí, ¿no? Que es un poco ese patrón de personaje. Yo también había encontrado un símil ahora que lo estábamos hablando con Aslan, por mm, esa figura de, pues bueno, de poder, pero también de pues, todo lo que representa. mm. Y sí que me parece muy interesante. Fíjate, sí que le echaremos un vistazo porque hay muchas referencias, hay muchas referencias. Sí. ¿Cuál es el público objetivo de la novela, dirías? Hombre, para mí el público es juvenil, Mm, ¿vale? También es cierto que, o sea, que decir, que sea juvenil no quiere decir que sea exclusivamente juvenil, ¿vale? claro. Eso mucha gente lo tiene que entender. Si, por ejemplo, tú puedes escribir una novela que mayoritariamente es leída porque es un romance de X tipo por Mm, público femenino, porque la mayoría que lo leen son mm, personas femeninas, pero no quiere decir que tú no lo puedas leer. Ah, no, ya no me lo compro. No, mm, si a ti te gusta ese tipo de libro, lo puedes leer perfectamente. claro. Entonces, es un libro juvenil. Para mí, yo pensé en el libro que a mí me habría gustado leer en el instituto. Mm, Un libro que me hubiese despertado, que yo que sé, que el Quijote está muy bien ujú. y como adultos está muy bien, pero a lo mejor a un chaval de 14 años Sí, no es es lo que más adecuado. para él esto es la literatura, ¡pomba! Ujú, ¿Sabes? Entonces lo ve como algo largo, aburrido, no tiene mm, nada que ver con mis referencias, no tiene nada que ver con cómo yo me siento. Entonces, creo que está pensado para ese público juvenil, es una novela rápida para que la puedan terminar, para que tengan la sensación de terminar un libro, ujú, que sea autoconclusivo, que puedan disfrutar de la novela sin preocuparse de una segunda parte. Y bueno, también creo que tiene muchas referencias para un adolescente, para alguien que está creciendo, ¿no? De descubrirse un poco a sí mismo y salir un poco al mundo adulto, al mundo duro, al que sale en este caso la protagonista. ujú. Fíjate que a mí Entonces, me ha llamado la atención esto, te lo comenté ayer, lo ágil que es la novela, lo rápido que va, porque es que es una barbaridad. No dejan de pasar cosas desde el principio hasta el final. De hecho, bueno, yo sabes que he estado liadísimo también con mis propios libros y demás, mm, y me gusta leerme siempre los libros para hacer la entrevista de los invitados y demás. Y no sabía si iba a llegar y lo cogí el sábado y fue, bueno, de una, pim pam, y me lo acabé entero. Así que muy bien, muy bien. La verdad que en ese sentido te doy la enhorabuena porque es súper, súper ágil y se lee muy, muy fácil. Así que sabiendo además que ese es el objetivo y que va enfocado a un público juvenil, me parece que está muy, muy acertado. pues te Quería agradezco mucho. Quería preguntarte también por el tema de las pequeñas ilustraciones que vemos a través del libro y bueno, al final del libro hay también una ilustración bastante grande a 2 páginas y demás. No sé si me puedes contar un poquito de dónde salen estas ilustraciones, cómo las has conseguido. Sí, bueno, yo en realidad, bueno, primero quiero comentar que la ilustración de la portada, la Ujú, cubierta, yo contraté a una ilustradora, ¿vale?
que se llama Golden Rose, por si a alguien le interesa y le parece bonita, pues oye, que lo tenga en cuenta. Esa no la hice yo sí que he hecho la maqueta de la portada y la maqueta del interior y todas estas cosas, pero la ilustración la hizo ella. En cuanto a las ilustraciones del interior, las hice yo. Tengo clips de cómo las estoy haciendo. Y en realidad, pues es un poco, yo me apoyé ahí en el diseño gráfico, en este conocimiento, y es un poco un híbrido. Muchas son, primero, es como un tatuaje casi, porque lleva una parte de imagen, ¿vale? Lleva un fotomontaje, una fotografía que yo hacía muchos. Lleva una parte de fotomontaje y otra parte, la que a mí me falta, la que yo quiero añadir, la que tal, pues yo la dibujo y tal. Y luego lo digitalizo todo, ¿vale? Entonces, bueno, todas las del interior las hice yo porque lo veía, las intenté subcontratar y no lo veía posible, porque era como, no terminaba de quedar lo que yo quería, porque para mí cada ilustración tiene que ver con el capítulo y tiene que ver que hay algunas que son más evidentes, pero hay otras que hasta que no termina el capítulo, a lo mejor no termina de cobrar sentido la ilustración que hay en la portada del capítulo. Entonces me parecía interesante que además de por el capítulo 1, me apetecía narrar también un poco con imágenes que también yo creo que llama la atención y pues eso, para un público juvenil puede ser un poquito llamativo. Entonces las hice yo, fue un poco de inspiración por ahí. Enhorabuena también por eso. Y ya que estamos hablando del tema de ilustración y demás, hay mucha polémica ahora. Yo, por ejemplo, con la trilogía que he lanzado también he contratado ilustradores y demás. Yo, bueno, me defiendo más o menos para hacer mis cositas, pero ya a la hora de ilustrar y tal, ahí así que no me meto. Así que yo contraté a profesionales, pero hay mucha gente que está tirando de inteligencia artificial. Y yo quiero preguntarte qué te parece todo esto a ti. Bueno, es un tema peleagudo. Yo creo que podemos tener ahí gente de una opinión, de otra. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial al final es una herramienta que, entre comillas, no la podemos evitar. O sea, es decir, ya está aquí. No, por mucho que yo entiendo que no a las IAs, pero las IAs ya están. O sea, es lo que hay. Yo creo que las podemos usar como herramientas, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor, pues eso, para un trabajo profesional, a mí no me parece. Pero para, por ejemplo, pues para un post de Instagram que tú quieres representar a tu personaje, me parece muy válido. Al final, que sea un profesional con recorrido, que tenga algo distintivo o que sea un buen ilustrador o ilustradora, no creo que tenga problemas para trabajar. Pero bueno, entiendo que a muchas personas esto les genere un poquito de miedo, de dolor, bueno, pues igual que cualquier otra cosa que ha ido saliendo y supone, ¿no?, un impacto de wow, nos quedamos sin trabajo. Es que además seguro que va a llegar a, bueno, ya hay novelas escritas por IA, ¿no? Pero todavía quizá no está tan de moda como el tema de las ilustraciones. Y Claro, seguramente llegará. Y yo creo que lo que va a pasar es que le vamos a dar más valor que nunca a lo artesanal y a lo que ha sido creado con mimo y con detalle. De hecho, sigue pasando con trabajos artesanales que a lo mejor hay máquinas que, no lo sé, hablemos de un jarrón, se me ocurre. Sigue habiendo personas que dedican 6 meses para hacer un único jarrón, pues porque está pintado a mano y porque tiene un nivel de detalle que roza la locura, y ese jarrón vale miles de euros. Y después tenemos fábricas que fabrican jarrones como si fuesen panes, ¿no? claro. Y yo creo que lo que va a cambiar un poco es ese valor, ¿no?, que tiene cada cosa, pero también entramos en un peligro de que la IA, bueno, desde luego se va a comer bastante terreno en muchos aspectos, y será interesante ver cómo evoluciona todo, porque como tú dices, ya está aquí, eso no se puede parar. Yo soy programador también y tienen un potencial, por otra parte, brutal, y Sí. que aprovechándolo bien vamos a ser capaces de llegar más lejos también. Entonces es un tema peliagudo, pero sí que me interesaba ahí saber qué opinabas Claro. del tema de las A ver, ilustraciones y demás. yo creo que sí que eliminará. A ver, sí que va a eliminar público, ¿vale? O sea, sí que va a quitar trabajo, porque. Pero también te digo, normalmente estas cosas siempre eliminan al público o al cliente barato. Mm, Es decir, al que dice, yo priorizo gastarme 10 euros a que mi ilustración sea la que tiene que ser. sí. Perfecto, ese cliente te lo va a quitar. Pero es que tampoco es un cliente muy conveniente. Por Mm, ejemplo, Canva no quita trabajo a diseño gráfico. mm, Quita el que tú te hagas
una portada para un trabajo de clase o Sí. para el cartel de las fiestas de tu pueblo. Si quieres, bueno, perfecto. Pero para una marca profesional, o sea, quiero decir, no va a coger Samsung y va a hacer sus gráficos con Canva. No, va a contratar a un diseñador gráfico que se los haga, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también quita trabajo. Hombre, quita trabajo, porque a lo mejor antes esas cosas baratillas las hacía un diseñador y se sacaba un dinero, eso es verdad. Pero ya ves que sobreviven ambos mundos. Entonces yo creo Sí. que va a pasar un poco lo mismo. Sí, yo creo que sí también. Ya que entramos en temas así un poco polémicos, editoriales versus autoedición o autopublicación. ¿Con cuál te quedas y por qué? Para mí, hoy por hoy, la autopublicación, Ujú, pero diré que no hay, para mí no hay un camino correcto, ujú, ¿vale? O sea, es decir, creo que ambos caminos tienen cosas buenas, ¿eh? Ojo, no creo que toda la autopublicación sea lo mejor, ni que toda la editorial sea mala. ujú, Creo que cada uno aporta su positivo y su negativo. Resumiendo muy rápido, para mí autopublicar pues te da pues ese poder, ¿no? De tú hacer el libro como tú quieres, no medirte por el calendario editorial de la editorial, poder dar todo tu potencial en ese libro y tu creatividad y tu proceso, y si quieres eliminarlo lo eliminas y que ya no esté en venta lo puedes hacer. ujú. Me gusta eso. También te da unos porcentajes, hablemos de eso también, Sí. de dinero mucho mejores, Ujú, ¿vale? Y ahora además con la herramienta que tenemos con Amazon y demás, pues es mucho más accesible que, pues a lo mejor tirar por imprenta simplemente. Pues tenemos ujú, una opción más. En cambio la editorial, y sobre todo hablo de editoriales medianas y grandes, ujú, es cierto que da un porcentaje menor, pero puede llegar, o sea, puede haber el potencial publicitario que tenga una gran editorial, probablemente no lo podemos tener. ¿Por qué? ujú, Porque tienen cientos de puntos de venta, cientos de... Tiene un equipo muy grande, ¿no? Como, bueno, ujú, como cualquier otra cosa, como cualquier otra empresa grande. Puede darte ese factor publicitario, pero no monetario. Entonces también, bueno, también está el modelo híbrido, ¿no? Que tú pues publicas con una editorial, te da el alcance y ujú. monetizas con tu libro autopublicado. Sí. También es una opción. Hay gente que consigue también publicar en papel con editorial y mantener los derechos digitales para autogestionarse esa parte, que también es Claro, interesante. claro, hay modelos ahí híbridos que yo creo que están bien. Eso sí Mm, te digo que para mí me gusta que esté Amazon, me gusta la autopublicación que tenemos, que en este país de momento está un poco castigada y tal, pero bueno, en otros países ya es como publicar con una editorial, ujú. ese respeto o prestigio Sí. de las marcas de los otros escritores y demás, en otros países ya está pasando, entonces aquí es cuestión de tiempo que nos adaptemos a esto y me parece una cosa muy buena porque al final yo creo que había que pegar un palo al mercado clásico de libros. Lleva Ujú. estancado 500 años Sí. haciendo lo mismo y esto es una llamada de atención de, hey, hay otras opciones, no os durmáis porque esto puede salir por cualquier sitio. Entonces yo creo que esto va a Ujú, hacer, o sea, siempre que hay competencia es bueno, siempre que hay competencia, quien ganamos, en este caso somos los escritores, porque ujú, vamos a valorar opciones y a lo mejor en un momento dado la editorial tiene que buscar darle un porcentaje mayor al escritor porque está autopublicando todo el mundo, ¿no? Entonces, ujú. hay movimiento en el mercado y eso es bueno para nosotros. ¿Y cómo valoras tu experiencia ahora que hace ya unos 2 añitos que has publicado la novela? Con respecto al libro, Sí, bueno, ¿cómo ha funcionado el libro durante estos 2 años? ¿Con qué te quedas? yo creo que el libro ha funcionado muy bien, Ujú, muy, muy bien, pero también es cierto que hay que poner el callo, ¿vale? O sea, eso yo, el escritor que quiere publicar y olvidarse, ujú. termino el manuscrito y me olvido, o sea, estás en extinción, Sí. totalmente. Ahora te tienes que poner las pilas, marca personal, YouTube, no sé qué, lo que sea. En mi caso, pues es cierto que el libro se vendió bien. También es que yo vengo de un sitio pequeñito de 20.000 personas. Nos conocemos mucha gente. El libro estaba en las librerías locales y se vendía. Ujú, Bastantes ejemplares. Pero luego, pues el libro se para en un momento dado. ujú, Si tú no haces nada más, el libro se para, como es lógico. Entonces, ahí es donde entras tú a jugar, a intentar, pues eso, en redes sociales. Yo, sobre todo, como más he vendido es en eventos presenciales, ujú, ¿vale? O sea, lo que son ferias, firmas y demás, eso es una locura, ujú, porque el online está muy bien y lo que puedes conseguir es comunidad, crear un círculo de personas que te compren, como será tu caso, pero en persona lo que tienes es gente que no es de tu comunidad ni pretende serlo,
la venta en caliente es muy buena, tío. O sea, Mm. yo por ejemplo, yo pago promoción en Instagram para que el anuncio llegue del libro. Está muy bien. A lo mejor me Ujú. genera algún comprador y puede ser. Pero normalmente mucha gente pasa, le tiene que impactar muchas veces, recabar información y al final lo compran, tal. Ujú. En persona, tío, la gente se calienta muchísimo. O sea, lo ven, les gusta, le dan la vuelta, leen la sinopsis y se lo compran, tal Ujú. cual. O sea, entonces, para mí, que me enrollo mucho, la lógica de esto es que los eventos presenciales me han hecho llegar muy lejos con el libro. Entonces, Ujú. ¿qué he hecho este año o dos que no he publicado? He estado firmando, he estado haciendo más de 30 eventos cada año. O sea, Mm. una barbaridad, todos los que he podido, todo lo que podía ir, he ido. Y ahí he conseguido pues muchos lectores también, Mm. muchos. Y esa es parte del éxito, entre comillas, que haya podido tener el libro para ser autopublicado. Mm. Y de Sí, un está claro autor novel. que los autores, bueno, tienen y tenemos que movernos porque es que si no, el libro está destinado. Pero yo creo que además no solo pasa con autores autoeditados, porque es que una editorial es verdad que tiene potencial de publicidad, tiene una capacidad ahí que a lo mejor como autores independientes no está, pero la editorial le va a dar bombo al libro un mes, no le va a dar más bombo probablemente. Entonces Mm, también llega un momento en que eso se acaba, por mucho que vayas con editorial y que si como autor no te mueves de alguna manera y no haces que te conozca más gente y llegas a potenciales nuevos lectores, es verdad que la obra tiene los días contados. Y estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que un autor hoy en día, a no ser que se dé un caso muy extraño de que, bueno, a veces pasa, ¿no? No sabes por qué un libro empieza a funcionar de forma muy loca, se vende solo, no hay que hacer nada. Eso es el 0,000, no sabría qué número decirte, ¿no? De los casos. No sí, es la realidad que uno se encuentra día a día y creo que lo más importante es llegar a personas nuevas porque hay lectores que una vez nos han leído, digamos que se fidelizan y nos siguen, leen las siguientes obras que sacamos. Es espectacular, ¿no? Pero necesitamos ampliar ese núcleo de lectores porque si no, eh, es una cuestión de tiempo. Una vez llega a ese núcleo de personas que ya te siguen y ya se interesan por lo que haces, el mm, libro no rueda más, ¿no? Y es súper, claro. súper importante. Yo estoy contigo ahí. Claro, hay que intentar, ¿no? Que no haga un poco ese tope de que siempre llega y es normal cuando sale un Mm, libro, pues tiene un boom y luego baja, es normal. correcto. Hay que intentar Pero mantenerlo ahí vivo. hay que intentar mantenerlo vivo y yo creo que es nuestro trabajo, que sí, es lo que tú dices, si vas con una editorial, genial, te van a hacer promo, pero un libro tiene una vida útil, entre Mm, comillas, en el sector editorial muy, muy corta, hasta que, o sea, en la mesa de novedades está cero coma. sí. Que si funciona y lo que tú dices, si tira y arranca, puede que Sí, llegue a luego puede estar muchos. vendiéndose por cientos de años el libro y sin problema. Exacto. Pero hay que llegar ahí y hay que darle la suficiente expansión también para que funcione el boca a boca, porque puede que el libro encante y el boca a boca haga que la gente lo recomiende, pero a lo mejor lo recomienda una de cada 10 personas, lo recomienda a otro. Si a ti solo te leen 30 personas, eso va a morir pronto. Necesitas esa base de... Necesitas cantidad realmente de lectores para que el libro funcione. Yo creo que, o por lo menos Sí. es mi enfoque, yo creo que funciona así. Sí, sí, sí. Aumentar la base y yo creo que también va acumulando un poquito cuando vas haciendo más catálogo, en tu caso, supongo, Mm. pues va siendo un poquito también más, ¿no? Pues los lectores que ya te tenías, más los que adquieres con Sí. una novela nueva, que a lo mejor has tocado otro género, has tocado otra cosa y te Ujú. trae lectores. Yo estoy sorprendido ahora porque he dado un giro en cuanto al género. Yo casi todas las novelas que tengo son thrillers de misterio, aunque Mm, tengo alguna de ciencia ficción también por ahí había hecho. Y bueno, la fantasía es otro de mis géneros favoritos de toda la vida y decidí dar el salto. Estuve pensando, me cambio, me hago un seudónimo, publico bajo otro nombre y al final dije, mira, no, porque creo que va a haber gente que a pesar de ser lectora de misterio se va a interesar también por lo que hago dentro de la fantasía. Y está siendo así. La verdad es que creo que he acertado y que he hecho bien. Hay mucha tendencia también a cambiar y utilizar seudónimos si publicas géneros diferentes. Y yo creo que esto también está un poco obsoleto, porque si tú pones un trabajo enorme en crear tu marca personal, que la gente te conozca, etcétera,
de repente empezar a publicar con otros seudónimos, empezar de cero. A mí me parecía absurdo. Entonces dije, mira, no, voy a publicar con mi nombre y yo soy Alberto Fausto. Por mucho que sea una novela de misterio y esta sea de fantasía, los elementos comunes y mi forma de escribir es la misma. Así que al final, pues bueno, son historias que se enmarcarán en diferentes ámbitos, pero que no dejan de tener mucho de común de cómo yo escribo, ¿no? Sí, Y sí, creo que sí, es sí. importante también. Me parece, vamos, súper, súper importante. Y también, pues, de cara a los escritores que de pronto se sienten encorsetados en, es que escribí una novela de misterio y ya tengo que escribir todo de misterio porque si no Ujú. nadie me va a leer. Le damos tantas vueltas a las cosas, le das más Sí. vueltas tú que la gente. O sea, la gente Ujú. dice, que has sacado un libro, tal, venga, tal. O sea, Claro, y si no le interesa, pues no pasa nada. no No le pasa nada. interesarás a esa persona, pero a otras tres sí. Y ya está. Es que no tiene más. Exacto. Y que luego al final es lo que tú dices, tú eres tú escribiendo en el género que Ujú. sea, eres tú. Y a quien nos guste cómo escribe Alberto Fausto, vamos, te leerías hasta una comedia si hace, pues me da igual, porque a lo mejor, pues lo que tú dices con la marca personal y tal, yo leo Alberto Fausto. El Claro. título normalmente va al revés, ¿no? Escribo este género, escribo este título y lo Ujú. escribo yo, que quién es el autor no lo sabemos. Ujú. Ahora, con las redes sociales, vamos a ir casi a lo contrario. Decir, Además, yo creo Alberto que Fausto, tal. sí. Además, yo creo que lo peor que puede hacer un escritor es escribir pensando en qué es lo que va a venderse o en es que como ya he hecho esta novela, tú tienes que escribir lo que a ti te apasione, porque es que eso se nota después en el libro. Si tú haces un libro y lo estás haciendo casi por encargo, entre comillas, porque crees que es lo que va a venderse y no te interesa ese tema en absoluto, eso se va a notar. No va a haber pasión en el libro, no le vas a transmitir a los lectores ese entusiasmo, ni vas a hacer que ellos empaticen con los personajes ni con la historia. Tú tienes que estar, ya no te diría al 100, tienes que estar al 300% convencido de la historia que estás contando, porque Total. tú tienes que transmitir eso a quien decide darte la oportunidad de leerte. Claro, claro. Hombre, si a ti no te apasiona tu historia, es imposible que le apasione a otra persona, ¿no? Yo creo Ujú. que escribir lo que nos gusta es lo más importante. Yo creo, y nos podemos perder mucho, ¿eh? Es que esto Mm. es muy peliagudo porque el autor se autocastiga muchísimo en todos los aspectos. En esto no vende, esto no funciona, Sí. soy un escritor fatal, y muchas veces te está poniendo eso, un peso en la Ujú. espalda que es brutal. Y es lo que tú dices. Si haces lo que te gusta, es que ese es el camino. El camino es lo que te apasione. Ya Y está. además la realidad es que después no sabemos qué es lo que vende, qué es lo que no. A lo mejor lo que Ya. menos esperabas que vendiese es un bombazo y lo que tú creías que iba a vender muchísimo, vendes 100 ejemplares y se acaba la cosa ahí. Te Exacto, yo quería... creo que. Ay, va, Mm. perdona. No, 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 continúa. No, pues eso, que yo creo que al final tú, pues, este libro que tú sacas venda 50 libros, el siguiente venda 1000, el siguiente venda 300. Quiero Mm. decir, que no es una cosa tampoco. Yo siempre digo que el éxito de un libro no garantiza el del siguiente Ujú. y el fracaso de un libro tampoco garantiza que vas a fracasar siempre. Es decir, Mm. fracaso y éxito entiéndase entre comillas y cada uno en su contexto y en Sí. lo que él considere. Pero me entiendes, que tampoco te condiciones de este libro ha funcionado, el siguiente me va a ir mejor, porque puede que no. Mm. Y al revés, a lo mejor este libro me siento que no ha llegado al público que yo quiero y el siguiente puede que sí. Entonces Ujú. tampoco tengamos ese miedo a lo que va a pasar. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Estructuras mucho las obras? ¿Eres más un poco de escritura libre? El tema de la organización, porque además sé que llevas muchas cosas adelante, tienes también el proyecto de Booksmasters. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo escribes? ¿En qué momento del día te sientas a empezar a teclear delante del ordenador? No sé, cuéntame un poco cómo es tu proceso. Bueno, es verdad que el proceso general de vida es un caos ordenado, pero Ujú. bueno, lo llevo lo mejor que puedo. No, utilizo todas las herramientas que puedo, el calendario, todas estas cosas para organizarme en general. Pero bueno, en cuanto a escritura en particular, pues sí que es cierto que hago un poco de híbrido. Yo necesito X cosas antes de poder ponerme, eso es cierto. Pues necesito saber cuál es el tema, cuál es el personaje principal, pues conocerlo, ¿no? Un poquito, pues qué le pasa, o mínimo qué le falta, que profundizar un poquito en la idea, ¿no? Tampoco irnos con, se me ha ocurrido tal, y ya me pongo, pum, no. Profundizo un poco ahí. También el world building me gusta. Me gusta saber las normas del Ujú. juego.
para saber jugar, ¿no? Para luego no que el lector no diga, pues mira, pues, o yo mismo diga, esto te lo has sacado de la manga, que puede pasar. Entonces, bueno, me gusta tener un poco esas nociones. Luego es cierto que hago un pequeño periodo de escritura libre con estas bases, porque a lo mejor desde el principio yo me imagino el personaje tal y me imagino hasta mitad del libro, como mucho, pero em, no sé cómo va a continuar. Entonces necesito también ponerme un poquito a escribir porque me salen muchas cosas. eh, Puedo desarrollar ideas a raíz de escribir porque digo, vale, este personaje va por aquí y me surge un nuevo escenario, un nuevo tal. Entonces vamos un poco por ahí. Sí que me gusta estructurar, ya te digo, tengo esa fase de escritura libre y una vez que tengo la escritura libre que me da la bombilla iluminada de, vale, es por aquí y tal, ahí ya sí que me paro, termino de estructurar, cuando ya está todo tal, es una cosa un poco híbrida y tiro para adelante con la estructura y la escritura libre. Normalmente para el despertar de la luna, por ejemplo, pues yo sabía el final, sabía el principio y luego lo que anoté, pues vale, capítulo 3 muere tal personaje, llegan a tal sitio. Ese es el apunte. Entonces luego desarrollaba el capítulo un poco, pues en esa parte más creativa o más brújula, digamos, pero sabiendo que eso pasa en ese capítulo o que esa subtrama se cierra en este capítulo o se abre tal cosa. Son un poco puntos guía, puntos clave que van encontrando a lo largo del camino y que a mí me ayuda saber, por ejemplo, pues el final y demás para poder terminar. Para mí es importantísimo. No sé tú cómo lo suelas organizar. Sí, yo normalmente escribo primero el final también. Bueno, estructuro primero el final, después el principio y bueno, después me hago una estructura muy escueta, capítulo a capítulo. Ujú. Primero, antes que eso, lo hago quizá por partes, pues en la introducción va a pasar esto, en el nudo esto y en el desenlace esto. Y digamos que lo voy haciendo más granular. Y normalmente son 3 4 palabras. Pues en este capítulo pasa esto. Y ya está. Y a partir de ahí, pues también dejo un poco rienda suelta a la creatividad, ¿no? Durante ese capítulo. Si Claro, es un capítulo a lo mejor que necesita de mucha documentación o es algo más concreto o por lo que sea me está dando dificultades, entonces lo que hago es hacerlo más granular y volver a estructurar. Y a lo mejor me escribo 10 cosas que tienen que pasar en ese capítulo. Y si no es suficiente, pues hago 20. Entonces trabajo un poco de esta forma. Normalmente con una frase me es suficiente. Pero sí que es mm, verdad que hay capítulos que son muy importantes para la trama o en los cuales tengo que escribir con cuidado ciertas cosas y ahí sí que lo detallo un poco más concienzudamente y tiro de esto, ¿no? Pero sí que es claro. un proceso similar. Claro, además es que yo creo que al final el libro es algo que está un poco como vivo, ¿no? Y Ujú. no sé, habrá gente que planifique el 200% del libro antes de haber puesto, vamos, nada, puede ser, pero yo creo que a muchos escritores nos pasa eso, que estructuramos, marcamos puntos Ujú. clave, pues por ejemplo lo que tú dices, ¿no? Pues para las tramas, algo que es importante, lo tengo que tener claro. Ujú. Pero muchas veces tenemos ese híbrido fluyendo ahí, es una cosa, un organismo ahí vivo muy, muy raro. Y bueno, quería matizar sobre lo del proceso de escritura. Ujú. am, que yo soy una persona muy de procesos en cuanto a que necesito como separar espacios, separar cosas así. Yo ahora estoy, digamos, en el despacho, al sitio de invitados, pero si me voy a escribir, me tengo que ir a escribir al salón Ajá. porque ya es otro espacio, tengo el portátil, solamente trabajo con el portátil porque aquí tengo muchas otras cosas, tengo 2 pantallas y tal, y ahí tengo el portátil y ya trabajo allí. Es como asociar en mi cabeza el proceso de esto me mete en el mod de Ujú. escribir, abro Spotify, pongo la música, tengo en mi cuaderno de notas, em, y Ujú. ya pues anoto ahí, yo ya tengo todas mis anotaciones, les echo un vistazo antes de ponerme a escribir, qué es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Cómo era un poco para meterme en el mod y luego ya me pongo pues con lo que toque escribir. Pero Ajá. bueno, quería apuntar que me gusta tener como ese proceso de interiorizarme y ponerme en modo zen, separar el espacio y ponerme allí a escribir. Es importante asociar también cada espacio porque después te focalizas más también y si lo estás haciendo todo en el mismo sitio, yo creo que al final es un desastre porque saltas de una tarea a otra y te despistas. Yo también estoy un poco contigo ahí con eso.
Quería Claro. preguntarte también si estás escribiendo algo actualmente o tienes algún otro proyecto en mente o estás demasiado ocupado con todas las otras cosas que llevas adelante. Bueno, sí, es verdad que últimamente estoy un poco ocupado, pero sí que me mantengo escribiendo porque creo que es lo importante. Yo a lo que he venido es a esto Ujú, y, y sí que me mantengo con proyectos abiertos. Ahora mismo tengo un par. El que más estoy escribiendo últimamente es un proyecto de ciencia ficción, bueno, o fantasía futurista bastante grande, ujú, podríamos decir. Muy interesante, es más tema, lo que te digo, más ciencia ficción, más espacio. Yo creo que la novela que le gustaría, pues yo que sé, a quien le guste, tirando por lo muy a lo grande Dune o Guardianes de la Galaxia o un poco de ujú, este estilo, va un poco ujú, por ahí. Pero bueno, yo tengo proyectos y encima me anoto, pues eso, ideas, tal, de todos los tipos. Y yo creo que a lo largo de mi vida mi sueño es tocar muchos tipos de libros, ¿no? Es decir, ujú, quiero hacer una fantasía urbana, quiero hacer una fantasía épica, porque es lo que me ha traído hasta aquí. A mí la fantasía épica me encanta, leerla, ujú. consumirla, y es como, bueno, algún día tengo que escribir eso. Entonces, bueno, ahora mismo estoy con ese proyecto, pero bueno, también voy fluyendo en el aspecto de que en el futuro a lo mejor termino este proyecto y no lo publico, escribo el siguiente y decido publicar ese primero. Entonces voy un poco así. Pero ahora Ujú. mismo estoy con ciencia ficción o fantasía futurista, podríamos decir. Muy bien, muy bien. Me gusta ver que no paras, que sigues trabajando. Te quería preguntar también por el tema de redes sociales, porque además tú eres un experto en todo esto, tienes una cuenta de Instagram ahí súper activa. Ahora estás empezando también con la de Booksmasters y no sé si podemos ahí arrancarte un poquito de información de cómo lo haces, ¿no? ¿Cuál dirías que es, si lo hay, el secreto de Instagram? Así como primera pregunta. Bueno, yo tengo que decir que yo no me considero ni experto ni nada, ¿eh? O sea, os lo aconsejo desde mi humilde opinión. Para mí, yo creo que la clave para un escritor, ¿no? Que empiece una cuenta en Instagram, o Ujú, la clave de Instagram, es, a ver, hay que crear contenido. Esto es importante. O sea, si no creas contenido, probablemente no vas a obtener seguidores ujú, o gente que te vea, porque es lo lógico. Pero sobre todo dar. Yo me centro en dar y en entretener y en estar ahí para la gente, ¿no? Entonces, yo creo que tú, Alberto, lo hacías y lo haces muy bien. Por ujú, ejemplo, en YouTube es un ejemplo clarísimo, lo haces genial, porque es como yo veo un vídeo de autopublicación ujú. y me dice, como yo hice en este libro, ta, Claro. ta, 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 tal. Entonces tú ya estás viendo mi libro, coges confianza en mí porque yo te estoy explicando un tema, estamos obteniendo ese proceso y de ahí puede ser que compres mi libro. Entonces Ujú, yo creo que es establecer confianza con la gente y pues lo que te digo, crear contenido dando, dar, ujú, dar, dar, dar y ya recibirás. Pero el primero es dar, puedes hablar, hay varios pilares de contenido, puedes hacer entretenimiento, luego también puedes dar tips, puedes dar ujú, inspiración, puedes, según como tú o cada día un tipo de post, ¿vale? ujú, Pero sobre todo yo creo que lo importante es centrarse en dar, en entretener y en pensar quién quieres que te consuma. O sea, es ujú, decir, ¿quién me quiere consumir? ¿Escritores o lectores? ujú. ¿Los dos? Bueno, pues entonces tenemos que hacer un contenido un poco híbrido. Quiero que me consuman lectores, quiero que sean chicos, la mayoría, porque en mi género, que es fantasía épica, la mayoría son, me lo invento, de pues más o menos tal edad. Pues vale, pues tú si fueras esa persona, ¿qué contenido consumirías? Pues Mm, 5 novelas de fantasía épica más guay. O la curiosidad que no habías visto en tal novela que es un referente. No sé, buscar un poco la forma de comunicarte con esa persona. Si tú entras a sí, un con bar y esos está tu potenciales. público que le gusta lo que tú haces, pues bueno, ¿de qué Ujú, hablarías con ellos? ¿O qué les ujú. contarías? Pues un poco por ahí. ¿Crees, en tu experiencia, que los seguidores de redes sociales se convierten después en lectores? ¿O en qué porcentaje crees que sucede esto? A ver, el porcentaje es relativamente bajo, Ujú, bajo mi punto de vista. También depende si haces un contenido más generalista o haces un contenido muy, 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 muy de nicho, de que solo te vea X tipo de persona.
si no buscas ese alcance. Pero en general yo diría que en redes sociales hay mucha gente que te sigue y bichea mucho, pero no compran tanto. Estoy Yo de acuerdo. diría, sí, no todo el mundo, a la gente le gusta verlo, tal, y por lo menos te conocen, que eso ya es algo muy importante. Muchas veces el trabajo consiste en decir, hola, estoy aquí, y a lo mejor no te compran ahora, pero te compran en un futuro. Sí, Tampoco sí, vamos sí. a tirar Eso es así. la casa por la ventana, pero yo te diría que, no sé, entre un 5% y un 10% te puede llegar a comprar, más o Sí, menos. pero bueno, es que son los números al final que se barajan también si haces cualquier tipo de publicidad o al final conseguir un click-through rate del 10%, por ejemplo, es bastante loco. Es Con un bastante loco. 5% ya te puedes dar con un canto en los dientes. Y si Mm, de las personas que hacen clic consigues que un 10% te compren, también es un muy buen resultado. claro. Entonces, al final es un tema estadístico también, ¿no? Yo creo que la gente sí que se interesa, pero como dices, es en un porcentaje bajo. Y no por nada, sino porque yo creo que es normal y cómo funcionamos los seres humanos. O sea, de 100 personas que están viendo lo que tú creas, tu contenido y demás, habrá gente que te siga porque simplemente se entretiene, habrá gente que a lo mejor tenga un poquito más de implicación y te comente los posts y demás, pero no le interese leerte. Y Mm, siempre hay un porcentaje de gente a la que le llegas más porque conectas más con ellos, por lo que sea, que son los que deciden, pues mira, voy a leer a ver cómo escribe esta persona, ¿no? Que me interesa de verdad mucho lo que está haciendo. claro. Y yo creo que es un tema de estadística, simplemente. Sí, totalmente. Y luego también es que yo he visto todo tipo de perfiles y, oye, para un escritor que se abra una cuenta que diga, tengo que estar bailando en TikTok y conseguir 1 millón de seguidores para vender mi libro. No, no es necesario. No es Ujú, necesario. Tú puedes crear el contenido que a ti te guste, con el que estés cómodo, quiero decir. Y ujú, luego que yo he visto cosas locas de gente que se comunica muy bien y tienen su comunidad y tal, y son 2.000 seguidores o 1.000 seguidores, ujú. pero de esos 1.000 le compran la mitad. O sea, Porque una, son una súper cosa loca. fieles a lo mejor. Ujú, Claro, son gente que le sigue de verdad y son muy fieles y no crea, no sé, ¿sabes? Que su contenido, lo que sea, está enfocado o se comunica bien y es lo que tú dices, conecta mucho con la gente, tiene ese aura, no sé, pero ¿qué quiero decir? Que tú puedes tener tu comunidad pequeñita que al final no es necesario que tengas miles de millones de seguidores, ni mucho menos, tú puedes tener una comunidad pequeñita, pero si con esa comunidad te comunicas, te comentan ujú, y son gente, habéis formado ese grupete, ujú. puede ser que te compren sin tener grandes números y se rompen más los porcentajes. Hay cuentas muy grandes que no venden. Correcto. De hecho, Ay. ahí entra también un poco el tema de los seguidores falsos, que es algo que siempre está en todas partes. Y de verdad, yo no entiendo a quién le interesa tener seguidores falsos, sobre todo si estás vendiendo algo que es un producto tuyo que tú creas, puede ser un libro, puede ser lo que quieras. Pero quizá puedo entender que la gente busque seguidores falsos si está intentando que patrocinadores les paguen para hacer publicidad de otros productos, pero al final los estás engañando, porque no es real, ¿no? Tú no tienes ese Mm, alcance que estás diciendo. Pero si es para un producto tuyo, o sea, es absurdo tener ahí 100.000 personas que has pagado a una cuenta turbia por ahí para que te dé seguidores, que son cuentas que no tienen ninguna actividad. Y además es súper curioso porque ves a veces perfiles de Instagram que dices 100.000 seguidores y hace un post y tiene 3 comentarios. Y dices, pues si tengo yo más comentarios y tengo 700 personas, ¿esto cómo puede ser? claro. Canta bastante además. Sí, claro. Y además en grandes números lo que tú dices es que no va a vender. Y luego también pasa con, es que pues a lo mejor es gente que, o sea, no en tantos niveles, o sea, si tiene 100.000 seguidores y 3 comentarios, es raro. Pero bueno, puede ser que haya mucha gente también en cuentas más pequeñas, Mm. que hay gente que ya no tiene Instagram, hay gente que, o sea, ojo también con la gente que se queda ahí residual, Sí, sí, que sí. ni comentan, ni les interesa, ni ven Mm, nunca tu contenido ni nada, y se quedan allí con cuentas medio inactivas, mm. que también puede pasar, pero por eso ahí se contempla en el porcentaje que estábamos Sí, hablando antes, sí. de, bueno, ese porcentaje se queda ahí un poco en la nada. Pero sí, Además, claro. sabemos que el algoritmo es muy puñetero y a lo mejor tú tienes 10.000 seguidores, pero les está mostrando tu contenido a una décima parte. Entonces, Sí, también hay que tener en cuenta esto. Que yo creo que por eso se está recuperando mucho también el tema de las newsletters, porque, bueno, como creadores nos damos cuenta
de que es un poco una falacia lo de las redes sociales. Tú tienes 1000 seguidores que te han costado sudor y lágrimas conseguir Mm, y resulta que Facebook o Instagram le está enseñando tu contenido a 100 personas, no a las 1000 que tú tienes. Entonces es claro, una mentira. Y el email, aunque parece algo súper arcaico, súper como pasado de moda, es algo que llega al 100% de tus seguidores y que ya es una decisión de esa persona si lo va a abrir, si lo va a leer, bueno, si va a consumir ese contenido que tú lo hayas enviado en el email o no. Pero claro. te eliminas también todas las otras distracciones, no tienes post arriba y debajo del tuyo que puedan captar la atención de esa persona a la que tú te diriges. Es curioso porque el email está pegando fuerte, ¿eh? Y parece que es lo más Claro, antiguo y cómo empezó todo. claro, y de pronto te pueden cerrar la cuenta Mm, en cualquier red social. Yo ahora ya sí que, pues lo que tú dices, me he dado cuenta de esto del email, que ojo, no es necesario que tengáis una newsletter, que enviéis semanalmente cosas, mm, tal, no es necesario. Yo a lo mejor soy como escritor, yo te digo, oye, apúntate a mí, a esta lista de correo, y cuando yo publique un libro o sea algo importante, yo te contacto. Pero claro. no te pienses que te voy a estar spameando semana a semana el libro, compra el libro para aquí, el libro para allá. Mm, No, te puedes apuntar y yo cuando tenga un aviso importante, mm, a lo mejor te pongo ahí en tal. Y lo veo muy recomendable, ahora que lo comentabas, para casi, bueno, para todos los escritores que queráis, deberíais empezar a intentar generar esta lista de correo. Aunque lo te mm, digo, aunque no enviéis nada, pero tenerlo en cuenta, porque al final es lo que tú dices, el algoritmo va como quiere, mm, no le muestra contenido o te cierra la cuenta. Si yo el 100% de mi empresa, entre comillas, porque bueno, al final tú como escritor eres un poco una empresa mm, que estás vendiendo tus productos, pones el 100% de tu empresa en Instagram, en Facebook, en donde sea, tú pones tu empresa en la casa de otro. no tienes el Cuando quiere, control. cuando quiere cierra, cuando quiere abre, es toda tu empresa. Entonces, está bien que la tengas para alcanzar a más personas, porque por ahí tenemos mucho alcance, pero tú ten tu casa, Mm, una newsletter, tu propia página web, es tu casa. Eso, si tú lo sigues pagando, te lo quedas, en principio. mm, O sea, no te lo va a venir Instagram y te lo va a cerrar o no. Entonces, intentad tener un poco ese recurso, porque yo quiero decir, si un día te cierran la cuenta, ¿cómo vuelves a contactar todos tus lectores? Pues hay que intentarlo por esos medios, yo creo, ¿no? sí. Como tú comentabas, que Mm, llega a todo tu público, a todo el que mm. le interese le está llegando. ¿Qué tipo de publicación crees que funciona más en Instagram? Para alcanzar a personas nuevas, Reels, Mm, yo creo que siguen siendo los reyes, aunque el alcance ha bajado mucho, mm, va un poco aleatorio. Pero para públicos nuevos, Reels, porque la gente está permanentemente scrolleando. mm. Y muchas veces para público tuyo, carrusel, ¿vale? O sea, es decir, más de una Sí. foto. Ujú. Porque una foto puede ser que aparezca o no, pero el carrusel lo que hace es que te lo muestra y si no lo has visto tal, luego te puede ser que te muestre la Sí, foto pasa a la 2 o la segunda foto foto. 3 del Correcto. mismo carrusel. Entonces tienes otro impacto, otra oportunidad de interesarle a la gente. Es cierto que el algoritmo va cambiando, o sea, ahora Mm, mismo esto es válido, de aquí a un mes a lo mejor no, mm, pero hoy por hoy yo creo que el carrusel está teniendo potencial porque Instagram comunicó que querían, entre comillas, volver a su esencia de las fotos y tal y de cual. Entonces le están dando cierto potencial, pero para mí Reels, para nuevos públicos, nuevas audiencias, sigue funcionando bastante bien. Y te voy a preguntar ya por este otro proyecto que tienes entre manos, que es Booksmasters, Mm, porque, bueno, tú empezaste en Instagram haciendo entrevistas a escritores, tenías y tienes un podcast, lo único que lo has movido ahora a Booksmasters. mm. Y quiero que me cuentes un poquito más acerca de este proyecto, a quién te diriges, qué es lo que ofreces, no sé, qué es Bookmasters. Books. Claro. Bueno, en realidad todo va un poco de que, a ver, yo llevo ya varios años en la sombra trabajando con muchos autores, haciendo maquetaciones, pero por puro estudio, o sea, es decir, por hacer diseño gráfico, en Mm, consecuencia te contrataban pues para maquetar una revista o para maquetar un libro. mm, Bueno, entonces yo ya pues he estado trabajando con muchos autores, he visto muchas problemáticas que pueden tener, yo también he tenido la mía publicando, mi experiencia, quiero decir. mm, Em, entonces surge un poco decir, vale, necesitamos comunicarnos con los escritores, como tú haces, y decir, vale, esto es la autopublicación, esto es la edición tradicional, esto es así, esto es así. Te voy a enseñar
el recorrido que hemos hecho para que no lo tengas que hacer tú o lo hagas con una percepción más asentada a la realidad de lo que está pasando. Entonces, bueno, Booksmaster realmente es un proyecto que nace de mí, pero por eso la idea es ponerle un nombre externo a mí, porque lo componen más personas y quiero que lo compongan más personas. El podcast está un poco mudado ahí para darle un poco de audiencia. Pero realmente lo que es Booksmaster es los servicios que yo ya estaba dando, se están dando a través de este Booksmasters, porque yo, por ejemplo, yo no doy correcciones, pero sí que conozco correctoras y Claro. correctores. Entonces, si tú quieres, contactas ahí, yo te voy a poner en contacto con un corrector, ¿vale? O digamos que quería romper un poco porque no es una coedición, ni mucho menos, es autopublicación. Tú como autor autopublicado contratas un portadista, te hace la portada y ya está, y tú sigues tu camino y eres el suyo. Tú decides si lo publicas, si no, o tal. Pues eso es un poco lo que se hace en cuanto a servicios. Es cierto que, bueno, pues el proyecto a futuro pues quiere ser una comunidad de escritores donde todos podamos aprender, podamos crecer y dar no solo ese conocimiento, ese servicio, sino que, bueno, la idea en el futuro es lanzar un tema académico, ¿vale? Que está en proyecto porque ya requiere de otras personas. Yo lo que quiero traer son los mejores formadores que yo he encontrado o gente que yo creo que es importante, gente que ha publicado con tradicional, que tenga 50.000 libros vendidos, ¿vale? Que nos pueda hablar de su experiencia, nos pueda dar sus tips, gente que ha autopublicado, gente de diferentes géneros, diferentes tipos, que vengan a hablar de libros y que para los escritores sea muy útil. Entonces, esa parte académica es una rama que aún está por descubrir, pero, o sea, aún se está en camino, pero el proyecto en sí, pues va a tratar desde que tú aprendas, tú puedas formarte, escribas tu libro, si quieres puedas contratar los servicios de autopublicación o no, puedes ir por donde tú quieras, es una opción que está ahí, y luego pues enseñarte toda esta parte del marketing olvidada muchas veces por los escritores, que a ti, o de productividad, ¿no? Porque a ti te dicen de pronto, escribe. Yo veía vídeos de, hoy tengo un bloqueo, ¿qué hago? Escribe, ¿ya qué escribo? ¿Cómo salgo del bloqueo? ¿Qué hago? ¿Cómo es este proceso? Haz un ejercicio de tal, un ejercicio de cual. Al final es el gimnasio de escritores, ¿no? Y pues intentar acompañar a esos escritores en el proceso de publicar o de empezar con su carrera, empezar con sus redes sociales, apoyar un poco ese pinito. También tener presencia en 2, 3 ferias por lo menos en la que pueda venir la gente a firmar, gente que esté en este proceso, ¿no? Esta autopublicación, que a veces es muy difícil conseguir firmas, conseguir, pues bueno, el que esté en la comunidad, pues podrá venir a firmar y ese es el camino, ¿no? Intentar poner las facilidades que yo creo que muchos autores pues nos encontramos como piedras en el camino, pues intentar facilitarlo. Eso es el proyecto que está en marcha con Booksmasters. Fíjate que tenía aquí varias preguntitas, pero lo has definido tan bien que me has respondido a todo sin que yo te pregunte a nada, porque me has hablado de los objetivos, me has hablado de a quién te diriges, por dónde estáis empezando, el tema de los colaboradores. Bueno, yo tenía todo esto aquí anotado, pero me lo has dejado clarísimo. ¿En qué te estás centrando ahora en la fase más temprana? Porque sé que estás empezando. Claro. Y bueno, del futuro me has hablado un poquito, pero ¿por dónde estás empezando? Sí, bueno, a mí me gusta porque a mí me gusta mucho la parte empresarial. Soy muy de esta parte empresarial, que yo creo que es la contraria a la que suelen tener los escritores. Los escritores son muy escritores, pero muy poco empresarios. Pero hace falta, es que es necesaria. Claro, es necesaria y es lo que hablábamos antes con la imagen, con tu proyecto personal en redes y demás. Hay que estar ahí, pues esto es lo mismo. Al final tenemos que saber que estamos vendiendo un producto, quién es nuestro objetivo y demás. Bueno, en el caso de Booksmasters, la manera de arrancar, ¿cómo arranco la empresa? Tiro la casa por la ventana, pago todos los colaboradores que quiero pagar, tantos mil. O, en mi caso, ¿cómo vamos a empezar? Empecemos por redes sociales, creamos contenido, los llevamos a la newsletter, ¿vale? Bueno, en resumidas cuentas, para quien nos esté viendo y escuchando, llevamos, publicamos contenido relacionado a la escritura para escritores, tanto de marketing, productividad, tal, para que tú entres en la newsletter donde vas a recibir un consejo semanal. Entonces, el proyecto ahora mismo está enfocado en redes sociales llevado a la newsletter. Cuando tengamos un volumen de newsletter de 1.000, 1.500 personas, iremos con la formación. Claro. Hasta entonces no, porque ya tendremos una comunidad formada interesada
Ujú, en la escritura, en formarse y aprender. Entonces, para mí el primer paso es, en este caso, generar la comunidad a ujú. través del contenido, ya sea en Instagram, podcast, todo el contenido que tú puedas crear y dar valor semanalmente en la newsletter. Ese es el Ujú. objetivo a corto plazo. Y ya para entrar en la recta final, me gustaría que dieses unos consejos. Normalmente pregunto a todos los invitados consejos para escritores, pero a ti te voy a Sí, preguntar también, antes que eso, por consejos a nivel de negocio online, de cómo vender, precisamente por todo esto que estamos hablando, que creo que nos gusta un poquito también esa parte empresarial, de marketing y todo lo relacionado y que es importantísima. Y como tú decías antes, los escritores muchas veces la dejan de lado y, y es básica. Sin ella, bueno, los proyectos mueren muy pronto, ¿no? claro. Consejo a nivel de ventas, ¿qué le dirías a alguien para que alcance a más lectores, venda más libros? A nivel de ventas, yo aconsejaría intentar buscar eventos presenciales, son los Ujú, que a mí más me han funcionado. Prepara un speech de 30 segundos que puedas decir a la gente que entra a la librería, ujú, ¿vale? Y se acerca y dices, hola tal, soy escritor, tengo este libro de esto y tal. Algo que, un discurso que tú prepares para venderlo. Y luego, importante, lo que decíamos, dar para recibir es muy importante. Yo ujú, siempre, siempre doy, y eso es algo que no hacen tantos escritores, bueno, esto es un consejo casi de eventos presenciales más que de ventas, pero bueno. Yo siempre preparad algo que podáis regalar, porque a la gente le gusta que le den cosas. ujú, Te encanta, y se siente en deuda. Entonces, ¿cómo no te voy a escuchar si me estás regalando algo? Es imposible. Entonces, si yo te regalo, anda, toma, si quieres puedes escanear esto y leer el primer capítulo del libro y ver si te gusta. ujú, Lo vas a escanear, vas a entrar en mi newsletter, ahora encima, ujú, y bueno, ya, pues bueno, a lo mejor lo lees, te acercas, te interesas, me preguntas o tal. También he dado calendarios de bolsillo, he dado de todo, porque yo digo, hola, tal, soy tal persona, te dejo este regalo. Si te apetece echar un vistazo a la sinopsis, me tienes por aquí. ujú, Generar un poco esa deuda contigo, ujú. eh, Sí, al que final es un también, embudo, ¿no? Captar a gente nueva sí, que la forma fácil de que se interesen por ti es dándoles claro, algo gratis, es algo que funciona mucho. Y sí, después, pues, bueno, entrábamos en lo que decíamos antes, un poco el tema de estadística, de toda esa gente nueva que entra. sí. Al final hay gente que acaba comprando o leyéndote. Muy bien. Y es eso, dar y comunicar. Mm, Tanto si lo hacéis en presencial, mejor, porque tiene un porcentaje muy bueno. ujú, Y si lo hacéis online, pues también dar y comunicar. Yo no ujú, te conozco, eres un... No funciona, tío. El libro, ves el Instagram, foto sí, del libro, compra mi libro, libro, compra mi ya libro. la venta, libro... Esto no funciona. O sea, ¿tú Mm, entrarías y comprarías? No, no comprarías. mm. A lo Eso mejor si hay funciona un... para gente que ya te sigue, probablemente. Sí, Sí eso sí. que, sí que bueno, está bien porque al final no dejas de informar, ¿no? De un producto que está Claro, lanzando al mercado. Pero en frío, que se dice, es muy difícil entrarle a la gente, o claro. tienes que intentar que esa barrera sea lo menor posible. Una Exacto. de las mejores formas es regalando algo, como tú decías. También tema de precios, tema de, bueno, se pueden trabajar muchas cosas ahí. El tema del Claro. riesgo, ¿no? Que la persona vea que puede a lo mejor devolver el producto si no le gusta. Ujú, Yo ujú. creo que todo esto es muy importante. Jugar con tiempos, con unidades, ¿no? Unidades Mm. limitadas, pero de verdad. Sí, No claro, tampoco claro. No estaféis a vas a nadie. poner ahí a decir mentiras, ¿no? Claro, o sea, Alberto dice, oye, he hecho 50 packs del libro. Hay Mm, 50 packs. Ahí sí. está, nos estaba creando un poco de urgencia. Si no Mm, voy, me quedo sin. Entonces, bueno, jugar un poquito con eso, mm, dar y sobre todo perder el miedo a comunicar y a dar lo que sabemos. Es decir, yo, si tú tienes tu libro, perfecto, empieza a comunicarte y dinos, ¿por qué lo has escrito? mm, ¿Qué te inspira? ¿De qué va el libro? ¿Cómo se llama el personaje? Al final, yo pasan los días, sin ser un cansado también, pero pasan los días y al final pues tenemos mucha información del libro que nos va a ayudar a esa venta, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a un escritor en general? Ya no orientado a las ventas, sino a un escritor que está empezando. ¿Qué consejo le darías? Uf, es una pregunta complicada, ¿no? Porque yo creo Mm, que son tantas cosas que vas desarrollando sin darte cuenta cuando vas creciendo un poquillo con tu propia carrera, que me parece muy interesante.
Pero bueno, yo creo que le aconsejaría ser paciente. Ujú. Hay que ser paciente, hay que trabajar constante. Nunca, o sea, todos los días, siempre un ratito, si ese día no escribes, que bueno, hay que ser constante en la escritura, pero si ese día no escribes, pues bueno, mira a ver esto que estamos hablando, cómo mejoro en otra cosa, o en mi propia escritura, o planifico, o tal. Es decir, poner el trabajo diario y no frustrarse. Ujú. O sea, es muy difícil esto, ¿eh? Ujú. Porque todos nos frustramos. Pero es lo que te digo, intenta canalizarlo para no condicionarte, no pensar que es un mal escritor y ten en cuenta que recibimos muchos nos por cada sí que recibimos, mucha gente que no le interesa, muchas marcas que no les interesamos o firmas que no suceden, pero hay algunas en las que sí sucede. Y yo creo que esto es un trabajo, según he visto en muchos perfiles profesionales, muy acumulativo. De Ujú. al cabo de los años vas sumando lectores, vas sumando obras y vas sumando experiencia y yo creo que es eso, tiempo al tiempo. Ujú. Y ya para terminar, me gustaría, bueno, dejarte el micro abierto para que digas lo que quieras para despedirte de la audiencia y también que nos digas dónde te encontramos, tus redes sociales, dónde se te puede seguir y bueno, que le comentes a la gente a dónde tiene que entrar, si es a Instagram, si es una página web. Tienes, el micro es tuyo. Oye, pues gracias por la oportunidad. Claro que sí, todos los que me queráis encontrar, en este caso, sobre todo estoy muy activo en Instagram, me vais a encontrar como Guillermo Bautista pero si buscáis Guillermo Bautista os apareceré. Y bueno, ahí tendréis contenido sobre libros en general, curiosidades y demás. Y bueno, también sobre mi proceso, sobre cómo avanzo. Si un día estoy mal, también lo voy a comunicar, porque creo que esa es la parte en la que empatizamos, que todos somos personas. Y ahí es donde más activo estoy. De momento por ahí podéis acceder a todo lo demás. No quiero hacer un spam súper grande, pero bueno, estoy activo por allí. Y nada, decir a los escritores, por supuesto, a Alberto agradecer eh, la oportunidad de comunicarme, ya te digo, en este canal que me ha ayudado y ha sido un referente para mí en la publicación, la autopublicación, cuando publicó el 10º aniversario del síndrome de Korsakoff, Korsakov. la reedición de la portada, todo lo que estuvo comentando, me acuerdo de esos momentos y para mí es Ujú. un honor y tenerlo como amigo, como colega, ya sabe que cuando venga por aquí por Zaragoza, ya lo sabes, Ujú. pues tomamos un café. Y por supuesto, pues a todos los lectores, escritores, bueno, creo que estamos todos en el mismo camino. Intentad ayudar a los demás, dar, siempre enfocados en dar para recibir, no intentéis tirar a los demás, no intentéis fastidiar al resto de escritores. El éxito de los demás no impide el vuestro de ninguna manera y, y que estamos todos en el mismo camino, estamos todos en la misma carrera, pero todos podemos ganar. Así que a darle caña con eso. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Guillermo, también por tus palabras. Al final, yo encantadísimo de tenerte aquí también. También hace tiempo que te sigo la pista en Instagram, ya me pasé por tu podcast también y hemos hablado muchas veces, nos vamos comentando las publicaciones que hacemos y yo creo que somos dos personas que nos entusiasma mucho todo esto y que en ese sentido coincidimos y que por eso conectamos muy fácil, ¿no? Así que te extiendo la invitación igualmente, si alguna vez pasas por aquí, nos hacemos un café y Eso encantadísimo es. de que nos hayas visitado en el canal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y pues por supuesto todos los que queráis escuchar el episodio del podcast en el que está Alberto, es un episodio muy interesante, pues ahí lo podéis escuchar. Estamos en contacto. Gracias, Muchas gracias, Alberto. Guillermo. Un abrazo, nos vemos. Haz clic en el siguiente vídeo para ver el resto de episodios, aprender a publicar y escribir mejores historias.